Pichincha Universal, generando noticias. Bueno, ALAI es una agencia de información regional, como dice su nombre, que tiene aquí su oficina principal, que enfoca mucho en temas, en análisis de la realidad regional, un enfoque con organizaciones sociales y en general los intereses de los pueblos de la región. Ya, y ahora es de interés este último elemento de la ciberseguridad. Hay un contexto en este sentido. Durante la reunión del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el presidente Lenín Moreno en Ecuador, se estableció que Estados Unidos ayudará a reforzar la seguridad digital en el país. ¿Cómo usted lo valora? Obviamente Estados Unidos tiene mucho conocimiento en el tema. Uno puede tener consejos de mucha gente. El asunto es que me temo que eso implica generar mayor dependencia de la que ya se tiene y depender de un país como Estados Unidos para la ciberseguridad. Es un poco como esperar que el zorro cuide las gallinas. Okay. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene fuertes intereses en la materia. Tiene interés en la defensa de sus empresas transnacionales, Google, Facebook, Apple, desconocemos, ¿no? Y en general en la economía de datos, donde el insumo principal de valor son los datos, justamente. Claro. Entonces, y a más datos, mejor funciona la inteligencia artificial, que es como lo que viene como un nuevo eje de la economía en casi todas las áreas. Entonces, Estados Unidos tiene una fuerte disputa económica y geopolítica con China. Hemos oído de la guerra comercial, pero lo que está atrás de eso es justamente la pelea para quién va a dominar en el mundo en inteligencia. De la inteligencia artificial, que es mucho más complejo. Y lo digital en general, la conexión 5G, etcétera. Entonces, obviamente tiene interés en ser el país que asesore en seguridad a los países bajo su influencia como parte de esa disputa con China. Claro, pero como bien usted lo ha señalado, allí tiene la posibilidad de tener cierta injerencia. El tipo de tecnología podría influir hacia cuáles serían las decisiones del país, no sé, por ejemplo, en el tema tecnología, 5G, si es que escoger o no solamente las tecnologías que vienen de Estados Unidos y no las chinas, o restringir a las chinas, es decir, podría haber ese riesgo. Sí, bueno, se piensa que la mayoría de países en desarrollo van a tener que escoger o ir combinando entre la tecnología de Estados Unidos y la China. Pero quizás hay otras opciones, y no hay que solo limitarse a eso. A las dos. Pero hay que tener en cuenta también, en el caso de Estados Unidos, que sus servicios de seguridad tienen el proyecto declarado por la CIA y ampliamente comprobado, entre otros con las revelaciones de Snowden, de recopilar todos los datos de todo el planeta y guardarlos para siempre. Dicho textual por un dirigente de la CIA. Entonces, es parte de su política de dominación del espectro completo. Y la política de Estados Unidos establece que los ciberataques son parte integral y necesaria de su política de ciberdefensa. Por eso hablo del zorro y las gallinas. O sea, crear esa dependencia significa que uno se hace también muy vulnerable frente a un eventual ataque, y es lo que está viendo Venezuela con los ataques, por ejemplo, a su sistema eléctrico. O sea, si uno pasa a ser mal visto por Estados Unidos en un momento dado, te cortan la luz como ataque, como ya saben cómo funciona todo y me deja espeluznada lo que usted ha mencionado, Sally, el tema de que el ciberataque es parte de la defensa nacional. Sí, ellos estiman que se invierte mucho menos para un ciberataque que para una ciberdefensa. Entonces es una parte, integral, porque con un ataque ya puedes llegar al blanco.
Con defensa tienes que defenderte en muchas áreas. Claro. Entonces es parte de su política. Yo creo que si el país realmente quiere pensar en seguridad, hay que seguir el camino que se estaba ya pensando con UNASUR, pero quedó trunco incluso con los anteriores gobiernos. Yeah. Por ejemplo, lo primero es que nuestros datos para pasar de un país a otro y a veces dentro del mismo país no deberían estar pasando por Estados Unidos, y eso es la ruta que toman, ¿ya? Había el proyecto de UNASUR del anillo óptico suramericano, ya que era para interconectar todos los países de la región para que la información de la región circula dentro de la región y no tenga, además es muy costoso hacer que eso pase por un país más lejano, ¿no? Igual había un proyecto, eso creo que algo está avanzando, de vincular a Brasil directamente con Europa, ¿ya? Aunque es todavía pequeño e insuficiente. Y también he oído que hay un proyecto de Brasil de conectarse con Asia y África directamente, ¿ya? Y parece que China está hablando con Huawei para una conexión con Asia, ¿ya? Debemos estar pensando en soberanía tecnológica, ¿ya? Como región se pudo haber pensado, había un proyecto de defensa y ciberseguridad en el Consejo de Defensa de UNASUR. Supongo que eso también quedó abandonado, no sé en qué punto quedó. O sea, como región, porque un país solo pequeño no puede ir muy lejos en eso, ya es muy costoso. Pero como región sí hay la posibilidad de poder tener alguna respuesta, ¿no? Claro, ir un poco más sólidos sí, como región. Sea, una inversión conjunta. Yo quiero hacer notar a la ciudadanía, quizás no todos conozcan a Sally Birch, pero ella es una periodista que es también activista de los derechos de la comunicación anglo-ecuatoriana, directora ejecutiva, como ustedes ya lo conocen, de la Agencia Latinoamericana de Información y miembro del grupo coordinador del Foro Social de Internet. Su voz está presente en discusiones globales e institucionales sobre la democratización de Internet. Y esa parte nos gusta mucho de su perfil, querida Sally, porque quizá esto que nos deja ver contrasta con lo que es, digamos, un discurso hegemónico en distintas cadenas donde temas como esta asesoría de Estados Unidos, sin ninguna criticidad desde nuestro país, son asumidos como el non plus ultra de la asesoría que nos va a generar enormes posibilidades de seguridad de nuestros datos, cuando usted nos deja ver otros elementos tan claros. Claro, bueno, y otro aspecto es que de qué seguridad estamos hablando, porque es un tema muy amplio. Una cosa que se ve que está preocupado el Estado ecuatoriano es la seguridad del Estado contra los ciberataques. Obviamente eso es necesario porque estamos cada vez más dependientes de sistemas cibernéticos en todas las áreas de la gobernanza. ¿Ya? También quizás prevenir filtraciones inconvenientes de información, ya que hay entre el tema de la transparencia, ¿no? Pero también es todo el aspecto de la seguridad de la ciudadanía. Ahora, en seguridad de la ciudadanía algo se está avanzando, creo que positivamente, con la ley de protección de datos que está ya por presentarse por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Porque no había en el país, es impresionante. No había nada, que se basa sobre todo en la legislación europea, ¿ya? Y en ese tema no es Estados Unidos que nos puede asesorar, y la Unión Europea, bien o mal, tiene de las legislaciones más avanzadas en la materia. Entonces espero que se mantiene ese carácter del proyecto de ley. Pero en varios, y de hecho hay contradicciones entre la legislación europea y la estadounidense, ¿no?
Pero yo veo otras contradicciones en la política de ciberseguridad de la ciudadanía, porque el ministro Andrés Michelena está hablando de su nuevo proyecto Estrategia Ecuador Digital, con la cédula y el pasaporte cibernética, bueno, biométrico, todo eso, ya. Ok, está bien que eso ayuda, facilita, por ejemplo, la interconectividad entre los servicios, que uno no tiene que comenzar de nuevo en cada cosa, pero está hablando de reconocimiento facial y eso es muy cuestionable. Los sistemas que están usando reconocimiento facial, hay hasta un 80% de error en reconocimiento. Hay gente que es sospechado o multado simplemente por negarse a ser filmado, y debería ser un derecho porque tiene que ver con la privacidad. Es sujeto a manipulación. En Estados Unidos la policía a veces, cuando tiene una imagen que no saben bien es, le manipulan un poco para compararle con otra foto que sí tienen de un criminal. O sea, y San Francisco es la primera ciudad de Estados Unidos que ya prohibió esa tecnología, y hay otras ciudades y estados que están siguiendo su ejemplo. Entonces, me parece que eso es algo que habría que abrir debate público. Realmente queremos que nos sigan por donde caminamos en la calle con el sistema 911, que puedan saber siempre dónde estamos, dónde hemos estado, o sea, y con ese alto grado de error que hace que detienen durante horas a personas que solo porque su cara se parece a alguien sospechoso, y con ese 80% de error. Entonces yo creo que hay temas ahí en ciberseguridad que se necesita ir mucho más allá solo de la ley de protección de datos. Qué importante lo que usted nos está comentando, y no se escucha ni se lee este tipo de cosas habitualmente en los medios de comunicación. Es lo que le decía, o sea, habitualmente estas noticias pasan como todo, simple que es maravilloso. información. Ajá, exactamente. Sí. En el mes de abril, el Ecuador pasó del puesto 56 en el ranking de los países más vulnerables en el mundo al 25, asumiendo que mientras más alto, digamos, más cercano al 1 más vulnerable es el país. Esto tras la salida de Julian Assange, se había manifestado en las informaciones de la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Cómo analiza usted esta situación, la contingencia de lo que ocurrió con la situación de Assange y el incremento supuestamente de ciberataques al país? Yo pienso que, bueno, es obvio por un lado que Ecuador necesitaba justificar haber sacado a Julian Assange de la embajada. ¿Ya? Por ahí viene la detención de Olavini, a mi entender, para tener una especie de chivo expiatorio que le salió muy mal, con claros abusos, ¿no? No me sorprende que haya habido efectivamente ciberataques desde un movimiento autónomo. Que yo sepa, no tuvo que ver con Wikileaks como tal, pero hay todo un movimiento de defensa de Assange, los anónimos, etcétera, que muy bien podían haber respondido de esa forma. Pero también el gobierno quería justificar. Entonces, yo no sé entre todo eso qué hay de verdad y qué hay de exageración, ¿no? Pero obviamente cuando un país, como dije, se va a ir por la línea, y que todos tienen que ir ya porque el mundo va por ahí, de una mayor dependencia cibernética, hay que pensar no tanto en cómo nos vinculamos a los mismos sistemas centralizados que hay en todo el mundo, que son los más vulnerables porque son los más conocidos y los más atacados, hacia un sistema más descentralizado, más distribuido, ¿ya? Que fue el proyecto inicial de Internet. O sea, Internet desde las Fuerzas Armadas estadounidenses se diseñó como un sistema distribuido para que no haya un punto de ataque, sino que siempre haya una resiliencia que permite que si un punto se bloquea, pasa por otro lado. ¿Ya?
Pero con las grandes inversiones empresariales, con los grandes cables submarinos y conexiones satelitales, se ha ido centralizando la tecnología y eso lo hace más vulnerable. Los sistemas libres hoy en día, que sí existen, ¿ya? Están más bien buscando esa tecnología distribuida. No se centra todo ni en una empresa, ni en un centro de datos, sino que es una multiplicidad que se van interconectando, ¿ya? Y eso para mí da más seguridad. Y son discusiones que debemos permitirnoslas como sociedades. Sí, es lo que nosotros llamamos justamente la Internet ciudadana, como una disputa con esta Internet centralizada y dominada por las grandes empresas que concentran nuestros datos sin pedirnos permiso, ¿ya? O sea, claro, de ahí otra vez, Google, Facebook, que ha tenido varios juicios precisamente por vender nuestra información privada. Claro, le acaban de multar con $5,000 millones por el caso Cambridge Analytica. Sí, pero entonces, esto en cambio no es, digamos, un factor de interrupción para que el negocio siga, o sea, porque mientras Julian Assange, por haber recibido filtración de seguridad que comprometía a los Estados Unidos, es el enemigo público más importante de los Estados Unidos, Mark Zuckerberg puede vender y recibe multas y continúa. Claro, sí. Wow. Sí, yo creo que hay muchas iniciativas de la Internet ciudadana, todo lo que es software libre, lo que es justamente el trabajo que hace Olabini, que es desarrollar sistemas de seguridad ciudadana para la privacidad, etcétera. Hay mucho, ¿ya? Las redes libres, por ejemplo, no existe solo Facebook y Twitter y 3 o 4 más, hay toda una serie de redes también manejados bajo ese criterio de redes libres, pero son menos conocidos, ¿ya? Y en eso juega mucho lo que se llama el efecto red, que es que en las redes sociales uno quiere estar donde están sus amigos o sus familiares o sus clientes o mayor oferta, entonces se suele acudir todos hacia el mismo red, que en este caso Facebook, por ejemplo. Claro. Y las otras redes tienen dificultad de competir, pero... Como BK, la red social rusa. Sí. Esa está un poco queriendo competir, pero no llega al... Claro, entonces hay una dificultad y ahí tendría que entrar la legislación, a mi modo de ver. En Estados Unidos es de los pocos temas que los dos grandes partidos políticos, están reconociendo que tiene que haber una restricción a esos grandes monopolios. No saben cómo, no hay acuerdo sobre eso, pero ellos mismos ya están reconociendo que es un peligro para la sociedad dar tanto poder a unos tan pocos empresas en un sistema cibernético mundial que nos va a controlar todo. Ecuador tiene 12 millones de cuentas de Facebook. Es un dato de los más altos de América Latina, por cierto. Nos gusta que conozcan nuestra información. Claro. Parecería. Bueno, finalmente una reflexión sobre cuáles serían los pasos. Ustedes son parte, como ALAI, de esta Comisión Económica y Social de Naciones Unidas, miembros además del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, ¿correcto? Sí. ¿Y esto aterriza en recomendaciones para los Estados miembros? Sí, bueno, yo estuve participando cuando hubo la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que fue en 2003 y 2005. Ahí fue donde se comenzó a discutir en Naciones Unidas sobre cómo regir ese mundo de Internet, que bien o mal es como un bien común mundial, ¿no? O debería ser así. Yo estuve en ese espacio coordinando durante la primera fase el Comité de Contenidos y Temas de Sociedad Civil para canalizar propuestas, y la propuesta central era
que hay que considerarlo desde derechos y no solo desde conectividad y inversión. O acceso, que en algunos casos. Sí, o sea, sí, el acceso es importante, pero hay mucho más, ¿no? Derechos. Y se logró avances importantes en eso. Luego de eso, nosotros no seguimos porque se volvió un espacio, se adoptó ese principio multisectorial, quiere decir que está en todos los espacios, gobierno, sociedad civil y empresa privada, pero estaba dominada por la empresa privada y por organizaciones muchas veces financiadas por las mismas empresas. Entonces se volvió un espacio muy frustrante y nunca se logró romper la hegemonía de Estados Unidos sobre el dominio de Internet. Y eso es un problema mundial, porque es algo que debería ser regido por un espacio como Naciones Unidas, por ejemplo. Claro. Nunca dejar un paso. Entonces ahora estamos viendo más desde la sociedad civil cómo articulamos, entre otros, en ese espacio del Foro Social Mundial. Hay la propuesta de un Foro Social de Internet. No se ha concretado en un foro mundial, pero en la región, en Quito ya hemos hecho 2 encuentros regionales donde salió esa idea de la Internet ciudadana y cómo vamos buscando disputar ese poder centralizado de las grandes corporaciones y Estados Unidos sobre Internet. Y ahora vamos a tener que ver con China, qué diferencias, o sea, yo creo que no hay que pensar solo, como dije, en esos dos, sino cómo generar algo con más poder ciudadano, más descentralizado, que no depende únicamente de las grandes empresas y los grandes países. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.